¿Qué tal amigos? Soy Kencho y en estos momentos me encuentro en Nepal, en Pharping, Nepal, que es un lugar espiritual muy importante que está como a 45 minutos de la ciudad de Katmandú. Y estoy aquí con unas amigas, Atsiri y Karen, que son también personas que están en el camino espiritual. Y ya después les voy a compartir sus canales y sus contactos de las redes sociales para que si tienen interés en lo que ellas hacen, que es lo mismo que yo hago, pero bajo su... Pero distinto, lo mismo Pero pero distinto. distinto. Entonces, bueno, también las van a poder seguir a ellas en las redes sociales. Y bueno, el día de hoy estamos en un templo que es el Templo de las Serpientes, que también se conoce como el Templo de las Nagas, ¿sí? Porque son como, los nagas son seres que son como mitad serpiente y mitad humanos y que tienen mucho simbolismo en Nepal. Y este templo, como es, las serpientes están asociadas con el agua, pues es como un templo de abundancia, ¿no? Porque el agua tiene que ver con la fertilidad, con todo eso, y bueno, este templo simboliza eso. Y como pueden ver, aquí tenemos unas esculturas hinduistas y arriba tenemos un monasterio, bueno, un templo budista. Entonces todo esto es muy interesante porque aquí en Nepal hay mucho sincretismo. La gente puede llegar a un templo hinduista y está prácticamente pegado al templo budista y no hay ningún conflicto. Es algo hermoso. Aquí en Nepal conviven distintas etnias y distintos grupos que tienen pues distintas religiones y hay una paz total, una aceptación total. Y bueno, quería hablarles un poco del sincretismo en esta ocasión. Eh, Mucha gente, por ejemplo, al llegar aquí a Nepal, nos damos cuenta que la parte budista tiene como muchos dioses, muchos divinidades, muchos seres divinos a los cuales se les rinde eh, pues veneración, pero al mismo tiempo en el budismo, por ejemplo, en el budismo zen, pues todo es muy sencillo, ¿no? No se le rinde veneración a ninguna divinidad. Incluso el budismo en sus orígenes era así, o sea, realmente el Buda era un revolucionario, como también lo fue Jesucristo, que nació en Nepal y vino a cambiar algo muy interesante que se estaba dando aquí, y esto me lo contó mi maestro Dharmapa Rinpoche, y es que la gente, o sea, como ustedes sabrán, el hinduismo es más antiguo que el budismo, es mucho más antiguo que el budismo, y llegó un momento en que la gente le está rindiendo mucho tributo a las deidades. Entonces, esa es una parte de la espiritualidad, la devoción. La devoción verdadera es una parte, sin embargo, es como uno de los primeros niveles, es como el kinder de la espiritualidad, ¿no? Porque en realidad el siguiente nivel es trabajar en uno mismo, ¿no? No poner toda la fe, todo en una divinidad de, bueno, divinidad, por favor, Diosito, dame abundancia, Ganesh, dame abundancia. Todo eso está muy bien, es una parte de la abundancia, pero también, es una parte del trabajo espiritual, pero es importante el trabajo en uno mismo. Y el Buda precisamente vino a enseñar eso. Él por medio de la meditación, decía, por medio de la meditación puedes darte cuenta de quién eres, de qué es la realidad, puedes recibir la sabiduría divina y todo eso te va a ayudar a trascender tu estado humano, a cortar el ciclo de nacimiento y de muerte, renacimiento, que es lo que llaman el samsara, ¿sí? Que significa que todos nosotros, cuando morimos, volvemos a nacer y volvemos a vivir una vida, y algunas de esas vidas van a ser buenas, algunas de esas vidas van a ser malas, pero en realidad hay mucho sufrimiento en eso, ¿no? Entonces, pues el Buda vino a enseñar que, bueno, para trascender ese estado no basta con simplemente ser un devoto de algún dios, sino que tienes que practicar en ti mismo. Sin embargo, al principio, como me lo contó mi maestro Dharmapa, pues el budismo como que no tuvo tanta aceptación, tenía muy pocos devotos,
Y lo que sucedió fue que los maestros que llegaron después, uno de esos maestros, el más importante quizás, fue un maestro que se le conoce como Padmasambhava, que me parece que ese es el nombre en sánscrito de este maestro, que también se conoce como Guru Rinpoche. Y me parece que Guru Rinpoche es el nombre tibetano. No sé si me equivoco, no sé si lo tengo al revés, pero por ahí va la cosa, ¿no? Y bueno, ese Guru Rinpoche precisamente vivió aquí en Pharping, Nepal, y aquí en este templo de los nagas hay una cueva, que es la cueva donde meditó Guru Rinpoche. Y ya les voy a dar un video donde se puede ver dónde meditó el gurú. Y bueno, hay algo muy interesante que hizo el Guru Rinpoche, porque él al ver que la gente era hinduista y que estaba dedicando mucha devoción a los dioses, pero no estaba trabajando en sí misma, no estaba, digamos, adoptando el budismo, pues lo que hizo fue hacer un sincretismo. Empezó a tomar los dioses hinduistas y los adaptó al budismo, hizo un sincretismo. Entonces de ahí empiezan a derivar varias de las divinidades budistas, porque en realidad, como digo, el budismo originalmente no es de rendirle devoción a una divinidad, sino trabajar en ti mismo. Tú eres la divinidad, tú mismo eres un dios que está por despertar, ¿verdad? Y justo ahí me gustaría agregar algo muy importante que nos dice y nos comparte Kensho, y que también en un video que hicimos juntos, que ya estaremos compartiendo, él nos decía de la importancia de este sincretismo, ¿no? Sin embargo, también es bien interesante reconocer cómo el hinduismo, como nos menciona ya Kensho, es una de las religiones o de las tradiciones, que a mí me gusta más llamarlo tradición, más antigua del planeta, en la que, como Kensho en el otro video que grabamos menciona, por favor véanlo, se va tergiversando la información y el conocimiento de generación en generación. Originalmente estos deidades en el hinduismo eran consideradas arquetipos, energías que era necesario reconocer afuera para entender que eso existe dentro, que es justo esto que nos menciona ahora Kensho, ¿no? La importancia de despertar estos dioses en potencia que somos. Y como los dioses y las diosas que somos, todas estas deidades que tenemos afuera, todas estas cualidades, como es la cualidad de la abundancia que se representa con el agua, es algo que está inédito, innato en nosotros mismos, en nosotras mismas, y como las prácticas, como la propone Guru Rinpoche y otros tantos maestros, es justamente ir adentro a reconocer qué somos, esa esencia divina, y cómo despertar esas cualidades, que es maravilloso. Vean el otro video porque Kensho explica cómo se va tergiversando toda esta información. Sí, qué bueno que lo dices, Atsiri. Es una súper buena contribución, porque sí, en realidad, pues todos estos dioses son arquetipos, son cualidades que existen en el universo, en los mundos superiores, y que sí se manifiestan como dioses en los mundos superiores, pero también los podemos ver como arquetipos, cualidades. Y bueno, el budismo empezó a tomar muchos de estos arquetipos hinduistas y los empezó a adaptar al budismo, y por eso también ahora tenemos muchos dioses en el budismo, dioses y diosas. Pero depende del tipo de budismo, ¿no? Porque también hay distintos tipos de budismo. Por ejemplo, en Tíbet y en Nepal se da mucho ese sincretismo de dioses, que está lleno de dioses budistas. Y claro, está también un nivel de meditación muy avanzado, sobre todo en Tíbet hoy en día. Pero sí, o sea, son deidades a las que también se les da mucha devoción, y hay procedimientos ceremoniales y hay muchas cosas que pues se adaptaron del hinduismo para tratar de llegar a más gente, que más gente se volviera adepta a esta nueva religión. Y posteriormente sucedería que se creó el budismo Zen, y el budismo Zen es muy interesante porque el budismo Zen es muy descomplicado, es como el budismo, digamos, más sencillo que hay, y que durante mucho tiempo, sobre todo se empezó en Japón. En Japón fue donde se diseminó, y básicamente el budismo Zen vuelve a las raíces de no importa, o sea, no requieres tanta devoción a tantos dioses, no requieres de tanta ceremonia,
Simplemente es cuestión de venir y meditar, y ahí está el secreto, ¿no? Y cuando vemos la mayoría de las estatuas budistas, siempre es el Buda meditando. Y eso es todo. O sea, ahí está la síntesis del budismo. Te está diciendo la estatua que si tú ves al Buda meditando, tú tienes que hacer lo mismo. Simplemente ponerte en la postura de meditación y meditar, y con eso es todo lo que requieres. Y bueno, eso es parte del budismo zen, que después de todos estos cambios, de adaptarse, de hacer un sincretismo con el hinduismo y llegar a más gente, al final se recupera sus orígenes, los orígenes del Buda Gautama, de Siddhartha, que nació aquí en Nepal, que su enseñanza simplemente era, pues, medita, y por medio de la meditación vas a obtener toda la iluminación y todo lo que necesitas para trascender tu estado humano. Pero bueno, ese budismo zen ya no lo podemos ver aquí. O sea, como comentaba, aquí nació el Buda, pero en realidad ese budismo zen lo podemos ver más en Japón, y quizás en un futuro vamos a hacer un video en Japón, ¿no? Sí, Japón. me gustaría hablar de Japón. Algo que a mí me gustaría agregar fue que en un momento cuando fuimos al templo de Cali, uno de los chicos que nos está acompañando, que está de staff en el centro de retiro donde estamos nosotras, que por cierto es un chico de 16 años, tiene 16 años, y entonces preguntaba que qué religión profesábamos nosotros, ¿no? Que si éramos musulmanas o católicas, etcétera, hinduistas. Entonces él decía que aquí en Nepal lo mágico era que ellos vivían más bien una espiritualidad, y lo que su corazón les decía es como si en un momento necesito conectar con un Dios, porque es lo que está sintiendo mi corazón, es cuando yo voy y conecto, ¿no? Y entonces ahí es como esta parte de la religión y la espiritualidad, que va, la espiritualidad del ir hacia adentro, hacia ti, hacia lo que tú necesitas, hacia lo que tu corazón está necesitando, ¿no? Entonces también como esta parte tan bonita de este sincretismo, de que pueden estar las dos. La estatua de Garuda, el templo a Shiva, ese rojito que ven atrás es un templo a Shiva, el monasterio budista, que seguramente si pueden ver, allá se ven unos puntitos rojos, Son unos monjes. Ajá. Y hacia arriba está el lago de las Nagas, y hacia arriba está la cueva de Guru Rinpoche, todo coexistiendo armónicamente en este espacio. Y como nos comenta Karen, Migmar, que es este jovenzuelo de 16 años tan sabio, nos decía que ellos son libres. En Nepal la libertad es lo más importante, la libertad de creer y profesar lo que quieras. Y aunque es la cuna del nacimiento de Guru Rinpoche y muchos maestros espirituales, pues se sigue viviendo este sincretismo entre hinduismo, budismo zen, budismo bon, chamanismo, un montón de cosas también medio darkies, pero se vive en un perfecto equilibrio entre, bueno, en este momento voy a ir a hacer la puya de Guru Rinpoche o la puya de la puya Shambhava, pero hoy y el lunes de hecho nos invitaban a la puya de Sarasvati, porque es el día de Sarasvati, la sabiduría. Entonces viven bailando armoniosamente entre estos entendimientos y estas sabidurías que, como ya nos comparte Kensho, es algo que propone Buda, ¿no? Y Guru Rinpoche, sentarse a ir adentro, a reconocer que no se necesita tanto altar, tanta fiesta, tanta ceremonia, pero que también eso es parte de y que puedes vivirlo como y bueno, y que a final de cuentas también todas las cosmovisiones o las religiones o la espiritualidad, conforme tú la quieras vivir, nos invitan a hacer ese contacto con nosotros mismos, ¿no? Con nuestro corazón, para seguir avanzando. Exacto. Reencontrándonos, reconociéndonos también, porque eso es algo como súper importante, ¿no? El reconocer nuestros dones y nuestros talentos, y también poderlos compartir, ¿no? Y a mí algo que me encantó del maestro, que compartía el maestro de Kensho, el maestro Dharmapa, que en este momento de la espiritualidad no estamos tanto en una visión dualista de si es afuera, si es adentro, sino estamos como más en una espiritualidad holística donde reconocemos todo lo que sucede alrededor. Así es que, bueno, es algo que su maestro decía y que fue muy sabio, y
recuperando todo lo que nos ha aportado Kensho, es este entendimiento holístico de todas las diferentes formas de entender los diferentes tipos de budismo, del hinduismo, de la espiritualidad. Al final Nepal también fue el lugar donde el Tantra nació. Y bueno, hay tantas culturas, tantas diferentes tradiciones y tantas religiones coexistiendo aquí que es maravilloso. Es increíble. Y bueno, como último comentario, yo creo que ustedes están de acuerdo que aquí la vida, o sea, yo estoy enamorado de Nepal porque últimamente en el mundo occidental, en México, en Estados Unidos, en Europa, donde quieras, la gente ya tiene otra mentalidad como muy materialista, ¿no? Estamos pasando momentos de crisis muy duros porque estamos pensando, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para comprar una casa y el carro para impresionar? Y son muchas cosas que aquí en Nepal no funcionan así. Aquí la vida es más tranquila y nos damos cuenta que toda la gente, a donde quiera que vas, casi todo el mundo está sonriendo, o hablas con una persona y la persona resulta que es un amor. Y claro, resulta que en México hay muchos lugares donde es así, pero en realidad, o sea, no se compara con lo bonito. O sea, aquí la gente es mucho más devocional y mucho más devocional que digamos en Estados Unidos, que en Europa. Entonces yo la verdad le recomiendo a todos que tomen un tiempo de hacer una visita espiritual a Nepal y que vean por ustedes mismos lo que es la devoción de la gente en los templos, en las calles, y esa bonita vibra que todos podemos tener. Tienen templos en vez de oxos en cada esquina. Sí, exacto, hay templos en vez de oxos y es muy bonito. O sea, uno se siente con mucha paz. Yo, por ejemplo, digo, bueno, si en México, como dicen coloquialmente, me está cargando el payaso, me puedo venir aquí a Nepal. ¿Puedo decir eso, chicas? Puedo venir aquí a Nepal y puedo vivir una vida más tranquila con mucho menos cosas. Donde vivimos, pues no es como un lugar muy de lujo, pero está bien. Y al final, con pocas cosas, estamos pues viviendo muy felices y muy en paz, muy tranquilos, ¿no? Con mucho frío. Con mucho frío, pero bueno, estamos en invierno ahorita y la verdad no hace tanto frío como digamos en Europa. Pero bueno, yo creo nada que más vean su chamarra, casi ni hace frío. Sí hace frío. Estamos como a 7 grados, pero bueno, yo soy como muy friolento. Tenemos térmico. Pero bueno, básicamente los inviernos me voy a tomar unas vacaciones en México y a lo mejor en un futuro me vengo a venir aquí, quién sabe, ¿no? Pero la realidad es que estoy disfrutando mucho y quizás en un futuro hagamos pues talleres y tours para la gente que quiere vivir y experimentar su espiritualidad, para que vengan a estos lugares con los mejores guías, ya sea conmigo, con Dharmapa, con Atsiri, Karen, no sabemos, pero queremos compartir esto con el mundo para que todos puedan vivir su espiritualidad y puedan cada vez mejorar como personas y ser más felices, porque eso es lo que queremos, ¿no? Ser Así más es. felices. La espiritualidad lo único que busca es que la libertad, la expresión de la dicha llegue y eso es la felicidad. Así es que bueno, si estás buscando ser más feliz cada día, acércate a la espiritualidad y no dudes en seguir el canal de Kensho. Y Muchas gracias. No sabemos qué vaya a deparar el futuro, pero aquí ahora estamos disfrutando Nepal al máximo. Gracias Namaste. a todos. Namaste.